Hola, buenas tardes. Vamos a ir dando inicio a nuestro webinar. Igual si de pronto alguien se conecta un poco más tarde, no se preocupen, todo va a quedar grabado. Entonces simplemente en el momento en que se conecten, si ven que ya estamos un poco adelantados en la conversación, pueden devolverse hasta el inicio del video y pues ahí va a empezar a aparecerles desde el inicio. Mucho gusto, mi nombre es Jimena Mesa, soy manager de alianzas en Tributi. Tributi es la empresa que más declaraciones de renta para personas naturales prepara en todo Colombia. Este año tenemos una alianza, tenemos un beneficio con AXA Colpatria para sus clientes y también los familiares de sus clientes. Básicamente, gracias a este beneficio, tanto ustedes como sus familiares van a poder elaborar de manera totalmente gratuita, además 100% correcta y con garantía, su declaración de renta para el año gravable 2020, es decir, la que vamos a presentar en este año 2021. Por aquí leí una pregunta, nos preguntaban si tendrían este mismo beneficio para el próximo año, porque ya al parecer a algunas personas se les pasó su fecha de vencimiento. Inicialmente el beneficio lo tenemos para este año, puede que de pronto también la alianza se renueve para la próxima temporada tributaria, pero la invitación es que lo aprovechen este año, que este año con toda seguridad hasta el final de este año vamos a tener este servicio con el que van a poder elaborar totalmente gratis su declaración de renta. Si de pronto su fecha de vencimiento ya pasó y no han elaborado ni han presentado su declaración de renta, igual pueden hacerlo a través de Tributi. En ese caso, ya por las reglas de la DIAN, el declarante tendría que asumir una multa por extemporaneidad, es decir, por haber presentado tarde su declaración de renta, pero igual pueden hacer el proceso con Tributi en caso de que aún lo necesiten. Entonces, primero voy a hablarles un poco de lo que vamos a hacer en este espacio. En este espacio el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos claves que son básicos, pero también son importantes a la hora de elaborar y de presentar nuestra declaración de renta este año. Vamos a ver algunos conceptos que, como les cuento, son básicos, no se los tienen que aprender de memoria, simplemente es para que ustedes tengan una mejor noción, un mejor entendimiento de qué es este informe que ustedes año a año le están presentando a la DIAN. Luego vamos a hacer un recorrido por Tributi para que ustedes puedan aprender y puedan ver cómo es ese proceso de elaborar nuestra propia declaración de renta a través de esta plataforma digital, para que puedan ver lo fácil que es, lo confiable que es y que también, si tienen preguntas, pues puedan aprovechar para hacerlas en el espacio. Si tienen dudas, pueden irlas escribiendo por el chat de aquí del canal de YouTube y pues ahí va a quedar todo guardado. Igual ya más adelante les cuento también qué otros medios tienen ustedes para hacer las preguntas que necesiten y pues pedir la ayuda que vayan a necesitar en el momento de elaborar su declaración de renta. Vamos a empezar entonces hablando sobre qué es la declaración de renta, qué es esto que nosotros le presentamos a la DIAN cada año. Básicamente lo que nosotros le mostramos a la DIAN en este informe anual es nuestra actividad financiera, el resumen de nuestra actividad financiera del año inmediatamente anterior. Entonces, en este caso, ahorita en 2021 lo que le estamos presentando a la DIAN es nuestra actividad financiera que tuvimos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020. Aquí lo que le mostramos a la DIAN son las posibles variaciones que pudo haber tenido nuestro patrimonio y cómo los ingresos que tuvimos durante el año, durante el 2020, ayudan a justificar esas posibles variaciones de patrimonio. Ustedes ven aquí 4 elementos. Estos son los 3 elementos o las 3 categorías que nosotros reportamos en nuestra declaración de renta. Reportamos nuestros bienes, nuestras deudas, nuestros ingresos y nuestras deducciones, pero muy importante que ustedes tengan en cuenta que los elementos, entre estos 4 elementos, los últimos 2 elementos, ingresos y deducciones, son los que van a tener incidencia directa en el cálculo de nuestro impuesto de renta. Es decir, va a depender realmente de nuestros ingresos y nuestras deducciones de manera directa lo que nosotros tenemos que pagar por nuestra declaración de renta en el momento en que la presentemos a la DIAN. Nuestro patrimonio se compone de nuestros bienes y nuestras deudas. Muy importante que ustedes sepan que los únicos bienes y deudas que debemos ingresar en nuestra declaración de renta son las que teníamos con corte a 31 de diciembre del año a declarar. Si tal vez ustedes tenían bienes o deudas que dejaron de tener antes del 31 de diciembre del 2020, por ejemplo, un bien que tenían a inicios de año, pero de pronto a mitad del 2020 dejaron de tenerlo porque lo vendieron, por ejemplo, o deudas que tenían, pero que las saldaron por completo antes del 31 de diciembre, ya no deberíamos incluirlas en nuestra declaración de renta.
En cambio, los ingresos, como dice por aquí este asterisco, sí debemos reportar absolutamente todos los que tuvimos durante el año, los que tuvimos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020 en este caso. Muy importante que tengan en cuenta todas sus fuentes de ingresos, no solo sus fuentes principales como normalmente son nuestros salarios, por ejemplo, o nuestros honorarios o comisiones si somos trabajadores independientes o pensionados si ya somos personas pensionadas, pero que también tengamos en cuenta fuentes adicionales, fuentes secundarias de ingresos, como por ejemplo que recibamos participaciones o rendimientos por algún tipo de inversión, que tengamos ingresos más ocasionales, como por ejemplo que hayamos recibido una indemnización por parte de nuestra aseguradora, que hayamos recibido una herencia, que nos hayamos ganado una lotería. Algo muy bueno que van a poder ver más adelante cuando estemos viendo cómo es el proceso en Tributi es que Tributi nos va a preguntar por absolutamente todos los posibles ingresos que pudimos haber tenido durante el año para que nada se nos vaya a quedar por fuera. Y por el lado de las deducciones son básicamente unos tipos de ingresos, perdón, unos tipos de gastos específicos que si los tuvimos durante el año van a ayudarnos a reducir nuestro impuesto de renta, van a ayudarnos a que podamos pagar menos impuestos. Aquí encuentran algunos de los principales, vamos a verlos. Si ustedes, pues los aportes que hayan realizado durante el 2020 a salud y pensión, esos aportes, esos pagos van a ayudarnos también a reducir nuestros impuestos. Si realizamos pagos a planes adicionales de salud, como por ejemplo pólizas de salud, medicina prepagada, planes complementarios, esos pagos realizados durante el año también van a poder disminuirse de lo que resulte ser nuestro impuesto de renta de este año. Si de pronto hicimos aportes a fondos de pensiones voluntarias o a cuentas AFC, si tuvimos dependientes económicos, y ahorita más adelante les muestro a quienes podemos incluir nosotros como dependientes económicos en nuestra declaración de renta, si de pronto en 2020 teníamos un crédito de vivienda y por ese crédito pagamos intereses, esos intereses específicamente para créditos de viviendas o préstamos relacionados con vivienda también pueden ayudarnos a pagar menos impuestos, y finalmente los pagos que hayamos hecho durante el 2020 por 4 por 1000 o por el GMF. Algo muy importante y que es totalmente obligación de cada ciudadano o de cada declarante es estar pendiente cada año de si cumple con alguna o con varias de las condiciones que los obligarían a declarar renta. La DIAN define unas condiciones cada año, tienden a ser muy similares de año a año, pero los montos, los topes económicos varían un poco, y definitivamente es responsabilidad de cada persona estar pendiente de esas condiciones definidas por la DIAN para saber si cada año debes o no declarar renta. La DIAN no te va a buscar cada año para decirte este año sí debes declarar, este año no debes declarar. Cada persona debe entonces buscar estas condiciones, que en este caso son estas que ven aquí en la pantalla, y con que ustedes cumplan una sola de esas condiciones ya van a estar obligados a presentar la declaración de renta. Sin embargo, tener que presentar la declaración de renta no necesariamente significa que vayan a tener que pagar un impuesto de renta. ¿Esto qué significa? De pronto ustedes han visto o han escuchado que hay personas que les toca presentar la declaración de renta, pero que en el momento en que se calcula su declaración, el impuesto a pagar es cero. Es decir, que eso es algo que puede pasar, es algo completamente legal, no se asusten si de pronto les llega a pasar, porque son dos cosas separadas. Una cosa es tener que presentar declaración de renta y otra cosa es tener que pagar el impuesto de renta. Eso depende de unos cálculos que se hacen en el momento en que se está haciendo la liquidación de la declaración. Como les contaba, con que cumplan solo una de estas 5 condiciones que ven acá, van a tener que presentar su declaración de renta, y en este link que encuentran acá, van a poder revisar exactamente esas condiciones y Tributi les va a contar si entonces este año tendrán que presentar la declaración o no. No es necesario que anoten el link, ya ahorita más adelante les voy a mostrar cómo lo encuentran fácilmente. Lo siguiente que debemos tener en cuenta, si vemos que efectivamente sí tenemos que presentar la declaración de renta este año, es que busquemos cuáles son las fechas límite para presentar mi declaración de renta, cuál es la fecha máxima en la que puedo presentarle mi declaración a la DIAN. Estas fechas máximas este año, en 2021, iniciaron el 10 de agosto y ya dentro de pocas semanas van a terminar. El 20 de octubre son los últimos vencimientos de las declaraciones de renta. Cada persona entonces, cada declarante va a tener una fecha exacta dentro de este rango de fechas que ven acá, en la que van a poder presentar como máximo su declaración de renta ante la DIAN. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes pueden presentar su declaración antes de esa fecha o máximo en esa fecha para que pues todo esté bien con la presentación de su declaración. Si ustedes se pasan de esa fecha, digamos que se pasan un día,
igual pueden presentarla, igual pagan su impuesto de renta, pero se les va a sumar o van a tener que asumir una sanción por extemporaneidad, es decir, por haber presentado tarde su declaración de renta. Con un solo día que nos demoremos en presentar nuestra declaración de renta, vamos a tener que asumir una multa mínima de 363.000 pesos. Por eso es que es tan recomendable estar muy pendientes de cuál es nuestra fecha límite cada año, específicamente o de manera más especial porque este año, en 2021, el calendario tributario se invirtió por completo, es decir, que las personas que de pronto su fecha máxima para presentar la declaración de renta era en octubre del año pasado, este año, realmente como el calendario se invirtió, su fecha máxima, su fecha límite, pasó a ser en agosto. Entonces, por eso es que es importante que estemos tan pendientes. ¿De qué depende o cómo puedo saber yo cuál es mi fecha máxima? Depende de los últimos 2 dígitos de nuestro NIT, de nuestro número de identificación tributaria, que en la gran mayoría de los casos nuestro NIT va a ser nuestro mismo número de cédula, excepto si de pronto sacaron el RUT, el registro único tributario, cuando eran menores de edad y este quedó de pronto con su tarjeta de identidad y no lo actualizaron, pero de lo contrario, sus últimos 2 dígitos de la cédula les indicarían cuál es su fecha máxima para declarar renta. Esa fecha máxima, si de pronto todavía no la conocen, pueden consultarla en este link, que también ya más adelante les voy a mostrar cómo lo podemos encontrar fácilmente. Ahora lo siguiente que debemos empezar a revisar o empezar a tener en cuenta es esa información, esa documentación que necesitamos empezar a conseguir para poder elaborar nuestra declaración de renta y luego presentarla a la DIAN. Entonces aquí vemos algunos de los requisitos. El primero, básico y completamente necesario para cualquier persona que vaya a declarar renta, es que tengan el RUT y que lo tengan actualizado. Si de pronto es la primera vez que van a declarar renta y es la primera vez que van a sacar el RUT, muy importante que sepan que el RUT se tramita directamente con la DIAN. Hoy en día es muy rápido y muy fácil tramitarlo, ya no es necesario sacar cita en una oficina, hoy en día se puede hacer por medio de la página web de la DIAN y lo pueden recibir incluso el mismo día, pero igual lo recomendable es que lo tramiten con suficiente anticipación previo a la fecha de vencimiento de su declaración de renta. Como les cuento, se puede hacer directamente por la página de la DIAN y si aún no lo tienen, en Tributi pueden encontrar las instrucciones de cómo sacar el RUT por primera vez. Si ustedes ya tienen el RUT desde hace un tiempo, lo que deben verificar es que lo tengan actualizado. ¿En qué casos tendríamos que actualizarlo? Si de pronto cambiaron mis datos personales, por ejemplo, que yo me haya mudado, que haya cambiado de dirección o que haya cambiado de correo electrónico, yo debería actualizar esta nueva información en mi RUT. O también si cambiaron mis datos comerciales, si cambió mi actividad económica, la labor que yo desempeño para obtener ingresos, yo debería actualizar esa información también en mi RUT. Tenemos que empezar también a conseguir los certificados bancarios. Entonces, las entidades o la entidad bancaria con las que tengamos productos bancarios, ellos van a emitir un certificado tributario, se llama el certificado tributario, donde va a estar constancia de todos los saldos que tenemos con ellos, por ejemplo, de cuentas de ahorros, de cuentas corrientes, saldos que tengamos pendientes de pago de créditos, de préstamos, rendimientos financieros que nos hayan pagado durante el año, este tipo de información. Para las personas que son asalariadas, que tienen una relación de empleado con un empleador, van a necesitar el certificado de ingresos y retenciones, también llamado certificado 220. Este certificado nos lo entrega nuestro empleador, la empresa o la persona para la cual trabajamos en relación empleado-empleador. Lo normal y realmente la obligación es que todos los empleadores le hayan entregado este certificado a sus empleados a más tardar finalizando marzo de este año, pero si de pronto ustedes todavía no lo tienen, lo deben solicitar directamente a su empleador porque la información que está allí consagrada es muy importante para poder elaborar nuestra declaración de renta. Como su nombre lo indica, ahí vamos a poder ver absolutamente todos los ingresos que tuvimos durante el 2020 por cuenta de nuestro empleador y también las retenciones que nos practicaron en caso de que nos hayan practicado retenciones. Este siguiente punto es más para personas que tengan trabajos como independientes, que reciban entonces, por ejemplo, honorarios o comisiones. Algo que es muy útil para su declaración de renta, para que sea más a favor del declarante, es que ustedes conserven sus facturas de compra o los soportes de gastos asociados a esos ingresos como trabajador independiente, porque contar con esta información puede ayudarnos a disminuir la base gravable, es decir, disminuir ese monto económico sobre el cual se va a calcular nuestro impuesto de renta. Para las personas que tengamos bienes, por ejemplo, vehículos o bienes raíces. Importante que empecemos a conseguir la información del precio y de la fecha de compra de esos bienes.
Ahora lo siguiente es que para disfrutar de este beneficio que tienen ustedes y sus familiares por ser clientes de AXA Colpatria, que ya saben consiste en que van a poder elaborar su declaración de renta de manera completamente gratuita si son usuarios nuevos de Tributi, es decir, si es la primera vez que van a elaborar su declaración de renta con Tributi, lo que debemos hacer es tener en cuenta este cupón AXA Colpatria gratis, dirigirnos a tributi.com/alianzas y entonces ahora lo que voy a mostrarles es cómo hacemos ese proceso, cómo hacemos nuestra declaración de renta en Tributi con este cupón. Listo. Listo, entonces vamos a venir a nuestra página tributi.com/alianzas. Les contaba que tenemos entonces la ayuda para que ustedes sepan si están obligados a declarar renta en 2021. Haciendo clic en este botón pueden averiguarlo y su fecha límite o su fecha máxima para presentar la declaración de renta. En este botón pueden encontrarlo. Ahora ya para empezar con el proceso de elaborar nuestra declaración de renta, vamos a hacer clic en elaborar mi declaración de renta en este botón que ven acá o en ingresar, cualquiera de los dos funciona. Entonces el primero que vean o el que quieran ustedes le hacen clic y nos vamos a registrar. Ustedes pueden registrarse automáticamente con su correo de Gmail o con el correo de Hotmail, o también pueden hacerlo pues desde cero escribiendo la información que les pedimos a continuación. Vamos a hacer este proceso de crear desde cero una cuenta. Entonces aquí vamos a crear un usuario de ejemplo. Listo, asignamos una contraseña y nos registramos. Aquí sí algo muy recomendable es que el correo que utilicen para registrarse sea su correo personal. Si de pronto tienen correo corporativo por su trabajo, lo recomendable es que evitemos usar ese y más bien utilicemos nuestro correo personal. Vamos aquí a seleccionar nuestro tipo de documento. Vamos a ingresar ese número de documento, nuestro número de celular. Y aquí en cómo te enteraste de Tributi, vamos a decir otra alianza. Y aquí podemos escribir AXA Colpatria. Y vamos a siguiente, hacemos clic en siguiente. Listo. Aquí, cuando aparecen estos planes que tiene Tributi, vamos a bajar hasta el final de la pantalla. Y aquí en tienes un cupón, vamos a escribir nuestro cupón que les contaba que es AXA Colpatria gratis. No importa si es en mayúscula o en minúscula, desde que esté correctamente escrito y no tenga ningún espacio o ningún signo de puntuación. AXA Colpatria gratis, hacemos clic en redimir. Y aquí vemos que el plan estándar, su precio pasa a ser cero. Este es el plan que vamos a tener gratis. ¿Qué es lo que ustedes van a obtener con este plan o en qué consiste? Ustedes van a recibir su declaración de renta, van a tenerla completamente elaborada y lista para presentar ante la DIAN en un máximo de 48 horas. Como máximo 48 horas, realmente lo común es que sea pues menos de este tiempo. Cubre todas las situaciones tributarias. ¿Qué significa eso? Que sin importar el grado de complejidad, por así decirlo, que pueda tener su situación financiera, su situación tributaria, Tributi va a estar en toda la capacidad de calcular de manera 100% correcta y garantizada su declaración de renta. No importa entonces si de pronto solo tienen una fuente de ingresos y tienen de pronto un solo bien, o si más bien tienen de pronto múltiples fuentes de ingresos, diferentes tipos de bienes, incluso que algunos de estos bienes sean compartidos con otras personas, que tengan bienes o que tengan inversiones en el extranjero, que reciban ingresos del extranjero, sin importar cuál sea su condición tributaria o financiera. Tributi pues va a poder elaborar de manera 100% correcta su declaración de renta. Van a tener soporte en vivo con expertos tributarios. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier pregunta que ustedes tengan o cualquier ayuda o soporte o apoyo que ustedes necesitan, ustedes en esta burbuja que ven acá en la esquina inferior derecha de nuestra pantalla
van a tener acceso al chat virtual de Tributi. En este chat virtual ustedes van a recibir asistencia por parte de expertos tributarios, entonces personas reales que son expertas en temas tributarios, así como en la plataforma de Tributi, pues van a estar disponibles siempre que ustedes lo necesiten para que los ayuden, sea porque de pronto hay alguna pregunta que no saben cómo responder, alguna información que no saben si deberían declarar o no saben cómo declararla, cualquier cosa que necesiten en este chat, pues los van a atender en el momento en que lo necesiten. Su impuesto a pagar va a ser el menor valor posible. ¿Esto qué significa? Significa que Tributi elabora los cálculos y también aplica todas las deducciones posibles de la mejor manera disponible para garantizar que siempre el impuesto de renta, cuando ustedes elaboren su declaración de renta con Tributi, sea el menor legalmente posible. ¿Qué significa esto? Que elaborando una declaración dentro del marco de lo legal es completamente imposible que resulte en un menor impuesto que el que les ofrece Tributi. Y van a tener además garantía ante sanciones. ¿Qué significa esto? Que Tributi garantiza que sus cálculos son 100% correctos. Esto afortunadamente no nos ha fallado en los años que llevamos elaborando miles y miles de declaraciones de renta para colombianos. No sé si les conté al principio, pero el año pasado preparamos un poco más de 42.000 declaraciones de renta y pues este año vamos a crecer muchísimo y pues junto con ustedes vamos a poder entregar muchísimos ahorros a nuestros usuarios. Entonces no nos equivocamos en los cálculos que elaboramos, pero igual para tranquilidad de ustedes tenemos esta garantía que básicamente consiste en que en el caso hipotético de que de pronto Tributi llegara a tener un error en los cálculos y que de pronto la DIAN eventualmente sancionara al usuario de Tributi por ese error en los cálculos, pues Tributi asumiría 100% el costo económico de esa multa y también ayudaría al usuario para generar pues cualquier tipo de corrección que se necesitara frente a la DIAN. Entonces vamos a hacer clic aquí en adquirir plan estándar para que tengamos este beneficio completamente gratis. Recuerden que es tanto para ustedes como clientes de AXA Colpatria como para sus familiares con el mismo cupón AXA Colpatria gratis. Aquí vamos a hacer clic en comencemos y entonces llegamos ya a la parte donde Tributi nos va a empezar a hacer algunas preguntas o a pedir cierta información para poder elaborar nuestra declaración de renta. Ustedes aquí en esta parte van a encontrar unas pestañas, unas categorías de elementos que son los elementos que nosotros incluimos en nuestra declaración de renta. Tributi es un proceso que es realmente muy intuitivo, entonces ustedes no necesitan saber sobre impuestos, ni sobre declaración de renta, ni sobre finanzas para estar en la capacidad de elaborar su declaración de renta. Es muy intuitivo, como les digo, pero también recuerden que si en cualquier momento ustedes sienten que necesitan apoyo, recuerden que tienen este chat por acá. Listo, entonces vamos a empezar a navegar en estas pestañas. En cada pestaña Tributi nos va a pedir cierta información o nos va a pedir algunas respuestas. Todo lo que nos pregunten va a estar en términos muy familiares, muy amigables para que, como les cuento, cualquier persona esté en capacidad de responder estas preguntas. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es hacer un ejemplo de una declaración de renta común, sí, como una declaración de renta de un caso común para que pues nos aplique a la mayoría de los que veamos este webinar. Vamos entonces a empezar a responder a estas preguntas. Bueno, lo primero es que me están contando, según mi número de identificación, cuál es mi fecha máxima para presentar mi declaración de renta. En este caso es esta que vemos acá. Luego me preguntan por actividades en el exterior. Entonces empezamos a leer y a responder cada una de las preguntas. Durante el 2020, ¿recibiste algún ingreso o poseías algún bien o deuda por fuera de Colombia? Van a poder responder sí o no, dependiendo de cuál sea el caso de ustedes. Yo, únicamente por el ejemplo, voy a decir que no. Durante el 2020 pasaste más de 6 meses continuos o discontinuos por fuera de Colombia. Igual decimos sí o no, dependiendo de nuestro caso. Para el ejemplo yo voy a decir no y hago clic en siguiente. Listo, aquí pasamos a la pestaña de bienes. Recuerden que al inicio del video les contaba que nosotros solo reportamos en nuestra declaración los bienes que teníamos con corte al 31 de diciembre del 2020. Si hay bienes que dejamos de tener antes de esa fecha o que de pronto empezamos a tener ahorita en 2021, pero que a 31 de diciembre del 2020 no los teníamos, pues no debemos incluirlos en nuestra declaración de renta. Aquí vamos a incluir entonces nuestros bienes personales y en caso de que en 2020 tuviéramos un negocio propio,
También podemos incluir o reportar bienes de ese negocio propio. Listo, entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en bienes personales? Vehículos, bienes raíces sobre planos u otro tipo de bienes o artículos personales que por su valor económico, pues entonces influyen en mi patrimonio, tienen un valor significativo como por ejemplo obras de arte, joyas, muebles o este tipo de bienes. Para nuestro ejemplo vamos a reportar un vehículo. Entonces miren, en cada uno de los elementos que les mostramos, ustedes encuentran este círculo con una descripción, con un texto que les explica un poco más en detalle a qué hace referencia cada uno de esos elementos, por si de pronto ustedes tienen dudas de a qué se refiere. Yo voy entonces para el ejemplo a reportar vehículos. Cuando le hago clic, miren que me aparece una cantidad que yo puedo aumentar o disminuir dependiendo del número de vehículos que yo tenía con corte a 31 de diciembre del 2020, sin importar que sean diferentes tipos de vehículo. Por ejemplo, yo tenía, digamos, un carro y aparte una moto, sin importar que sean de diferente tipo, entonces yo seleccionaría dos vehículos y ya más adelante daría la información específica sobre cada uno. Para este caso voy a seleccionar únicamente un vehículo. También pongamos para nuestro ejemplo bienes raíces. Aquí esta ayuda de texto me dice que yo entonces aquí puedo reportar, por ejemplo, casas, apartamentos, fincas, terrenos, también bienes raíces que tenía por leasing habitacional o bienes raíces que tenía y que todavía debía dinero o tenía un crédito pendiente de pago por ese bien raíz. Voy a hacer clic para reportarlo, ingresarlo en mi declaración de renta y cuando hago clic me van a pedir algunos datos generales. Lo primero que me piden es que dé una descripción para identificar este bien raíz. Aquí puede ser lo que ustedes quieran, por ejemplo, la dirección, el nombre de la ciudad donde tienen ese bien raíz, el nombre del conjunto residencial o la unidad, es lo que ustedes quieran, solamente es para poder identificar, que ustedes puedan identificar este bien raíz dentro de su declaración de renta. ¿Viviste en este bien raíz durante el 2020? Dicen sí o no, dependiendo de cuál sea su caso. Para el ejemplo, yo voy a decir que sí. ¿Planeas vender o ya vendiste este bien raíz durante el 2021? La razón de esta pregunta es que si de pronto ustedes sí vendieron o planean vender este bien raíz durante el 2021, entonces lo que va a hacer Tributi en esta declaración de renta va a ser valorizar este bien raíz al mayor valor posible y esto lo que va a permitir es que el próximo año, cuando se vaya a calcular el impuesto que ustedes tendrían que pagar por este ingreso que tuvieron por la venta de este bien raíz, pues entonces se pueda minimizar ese impuesto, se pueda reducir ese impuesto que tendrían que pagar. Decimos sí o no, dependiendo de cuál sea nuestro caso. Yo para el ejemplo voy a decir que no. Si ustedes necesitan reportar o ingresar más bienes raíces en su declaración de renta, encuentran este botón agregar otro y pueden agregar todos los bienes raíces que necesiten, independiente de si son de diferente tipo. Por ejemplo, yo aquí reporté una casa, digamos que aparte quiero reportar un terreno, entonces con el mismo botón yo agrego otro y si aparte quiero reportar, por ejemplo, una finca, con el mismo botón y simplemente de cada uno de esos bienes me van a pedir que responda estas mismas preguntas. Hago clic en guardar y listo. Por ahora vamos a dejar seleccionados para el ejemplo únicamente estos dos. Lo que a ustedes no les aplique, lo que no hayan tenido a 31 de diciembre del 2020, simplemente lo dejan así sin hacerle clic y hacemos clic en siguiente para ir a la pestaña de ingresos. Los ingresos, recuerden que sí debemos reportar todos los que tuvimos durante el año que estamos declarando, durante el 2020 en este caso, y vamos a encontrar las siguientes categorías de ingresos. Entonces primero vemos ingresos recurrentes. Entonces normalmente los ingresos recurrentes son los que están relacionados con nuestra actividad laboral. Por ejemplo, nuestros salarios, si somos asalariados, si somos empleados, si somos independientes, por ejemplo, los honorarios, servicios o comisiones como independientes, si nuestros ingresos provienen de un negocio propio que teníamos en 2020, si somos pensionados o si de pronto nuestros ingresos provienen de regalías, propiedad intelectual o derechos de autor. Otra categoría de ingresos son los ingresos por arrendamientos. Entonces, si por ejemplo yo en 2020 tenía un bien raíz o un vehículo o una maquinaria u otro tipo de bien que me pertenecía y que yo puse en arriendo y que me generó ingresos por arrendamientos, aquí es donde reportaría esos ingresos dependiendo del tipo de bien. Ingresos por venta de bienes. Si yo durante el 2020 vendí un bien que me pertenecía,
Aquí es donde yo pondría o aquí es donde yo reportaría esos ingresos. Por ejemplo, digamos que yo tenía en 2020, en enero, yo tenía un vehículo, por ejemplo. Y si de pronto yo vendí ese vehículo hacia mediados del 2020, como yo al 31 de diciembre del 2020 ya no tenía ese vehículo, yo no lo debo reportar dentro de mis bienes. Lo que sí debo reportar es el ingreso que tuve por la venta de ese vehículo. En este ejemplo pues estoy hablando de un vehículo, pero también pueden ser otro tipo de bienes como estos que vemos acá. Ingresos ocasionales, como su nombre lo dice, no son ingresos recurrentes, no van a ser realmente dentro de lo común nuestra fuente principal de ingresos, son ingresos que puede que nunca en la vida vayamos a tener, pero si los llegamos a tener durante el 2020, debemos incluirlos en nuestra declaración de renta. Por ejemplo, si recibimos una herencia, si tuvimos una liquidación de sociedad conyugal, si recibimos una indemnización o subsidio, si nos ganamos un premio o una lotería, o este caso de aquí que es ya bien específico, si recibimos donaciones para financiar campañas de partidos políticos. Entonces, importante que ustedes revisen todos estos elementos, estas posibles fuentes de ingresos y a las que les hayan aplicado durante el 2020, hagan clic. Para el ejemplo vamos a hacer clic en salarios, como si fuéramos empleados o asalariados. Cuando yo hago clic en salarios, me piden que dé respuesta a estas preguntas. Entonces, primero, tu empleador realizó pagos de alimentación a tu favor durante el 2020 asociados a este salario, por ejemplo, los bonos Sodexo. Si mi respuesta es sí, hago clic acá. De lo contrario, la dejo en no. ¿Recibiste este salario por alguna relación que tuviste con una entidad pública durante el 2020? ¿Recibiste subsidios de caja de compensación o indemnizaciones durante el 2020 asociados a este salario? Y finalmente, si hiciste parte de un fondo de empleados durante el 2020. Decimos sí o no, dependiendo de lo que nos aplique. Ahora, para el ejemplo, yo voy a decir que no. Si necesitamos agregar más salarios, por ejemplo, supongamos que de enero a junio del 2020 yo estuve con una empresa, con un empleador, y de julio a diciembre estuve con otro empleador. En ese caso debería reportar dos salarios. Yo tengo entonces este botón agregar otro para agregar todos los salarios o todos los empleadores que yo haya tenido durante el 2020. Y simplemente de cada salario voy a dar respuesta a las mismas preguntas. Hago clic en guardar. Para nuestro ejemplo, por el momento solo voy a seleccionar salarios, pero recuerden revisar muy bien todos estos elementos o todas estas posibles fuentes que les presenta Tributi y hacer clic en las que nos corresponden. Vamos a la siguiente pestaña, que es la pestaña de deducciones. Las deducciones, recuerden que son unos gastos específicos que si yo los tuve durante el 2020, es importante que los reporte en mi declaración de renta porque me pueden ayudar a que pague menos impuestos este año. Veo entonces, por ejemplo, la medicina prepagada, pólizas de salud o planes complementarios. Entonces, aquí en esta ayuda de texto les voy a mostrar algo importante. Y es que solo puedes seleccionar esta opción si tú eres el tomador de la póliza. Es decir, si en el contrato de la póliza de la aseguradora o en el certificado tributario aparece mi nombre como tomador, me puedo incluir esos pagos como deducción. Si yo no aparezco como tomador y solo soy, por ejemplo, el beneficiario, pero no soy el tomador, no me podría incluir esos pagos como deducción de mi declaración de renta. Otra cosa importante es que, listo, cuando yo le hago clic para ingresarlo en mi declaración de renta, aquí me dicen la cantidad que selecciones hace referencia a las entidades contratadas y no a las personas asociadas a este servicio. ¿Qué significa esto? Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tenía una póliza de salud, por ejemplo, con Suramericana. Digamos que tenía una póliza de medicina prepagada con Suramericana. Y estábamos como beneficiarios mis hijos y yo, mis dos hijos y yo, por ejemplo. Por más de que éramos tres personas las asociadas a ese plan complementario o esa póliza de salud, era una sola póliza con una sola compañía aseguradora. Entonces, en ese caso solo debería reportar una. Pero supongamos que aparte de eso, digamos que yo fui tomadora en 2020 del servicio de EMI o de Emermédica. En ese caso, como si es con otra entidad diferente, entonces yo ahí sí me agrego otra póliza u otro plan complementario.
Listo, entonces para el ejemplo voy a dejar solo uno, ya saben entonces a qué hace referencia esa cantidad, no es a las personas aseguradas, sino a las compañías contratadas, a las entidades contratadas. Dependientes económicos. Aquí ustedes encuentran, según la legislación, a quienes podemos incluir nosotros como dependientes en nuestra declaración de renta. Entonces podemos incluir a nuestros hijos menores de 18 años o que estén entre los 18 y los 23 años si se encuentran estudiando, o también podemos incluir a nuestro cónyuge, padres o hermanos si en el 2020 ellos tuvieron un ingreso anual, es decir, sumado pues su ingreso de todo el año, y que fuera inferior a 8.910.000 pesos o si estaban en una condición de discapacidad. Para el ejemplo voy a agregar también un dependiente económico. Por aquí tenemos las donaciones. Si en 2020 ustedes realizaron donaciones a entidades sin ánimo de lucro, hay un porcentaje de esas donaciones realizadas que también puede ayudarnos a que se pueda disminuir nuestro pago de impuestos de este año. Y por aquí tenemos finalmente los aportes como independiente, como trabajador independiente a seguridad social. Aquí les hago énfasis en que nos están preguntando por el aporte como independiente, como trabajador independiente. No nos están preguntando por los aportes que realizamos si somos trabajadores dependientes o asalariados, porque esa información ya está incluida dentro de un documento que más adelante nos va a pedir Tributi, y es el documento del que yo les hablaba más atrás, que nos entrega nuestro empleador, el certificado 220 de ingresos y retenciones. Esa información que realizamos, esos aportes que realizamos los asalariados o los trabajadores dependientes a seguridad social ya van dentro de ese certificado, dentro de ese informe, y por eso pues aquí no es necesario preguntarlo dos veces. Voy a dejar únicamente estos dos para nuestro ejemplo y voy a ir a la siguiente pestaña de ahorros y préstamos. Listo. Entonces aquí yo voy a seleccionar todos los productos de ahorro o préstamo que tuve durante el 2020. Aquí va a ser muy fácil para mí en esta primera sección identificar el banco o los bancos con los que pude haber tenido productos durante el 2020. Ustedes van a encontrar aquí un listado de los principales bancos del país, van a encontrarlos con su logo y con su nombre para que ustedes pues puedan de manera muy sencilla identificarlo. Si de pronto no encuentran su banco dentro de estos que están acá, pueden reportarlo por esta opción otros bancos. Listo, aquí para nuestro ejemplo vamos a seleccionar entonces, digamos este que nos aparece aquí de primeras. Yo le hago clic al banco o a los bancos con los que haya tenido productos y me va a aparecer un listado con todos los posibles productos que yo pude haber tenido con esa entidad. Yo voy a revisar ese listado y en los productos que haya tenido voy a hacerles clic al botón que tiene cada producto a la derecha para decir que sí tuve ese producto. Entonces para este ejemplo vamos a decir que sí tuve una cuenta de ahorros y que sí tuve una tarjeta de crédito. Esto es para el ejemplo, cada quien entonces selecciona los que realmente haya tenido y guardamos respuestas. Si yo tuve más bancos, más entidades bancarias con las que tuve productos durante el 2020, por ejemplo, si aparte tuve productos con Scotiabank Colpatria, entonces yo le hago clic a este banco o a los bancos que me apliquen y repito el ejercicio de seleccionar los productos que haya tenido. Ahora por aquí tenemos los fondos de pensiones y cesantías. También me aparecen los nombres y los logos de los principales fondos de pensiones y cesantías que hay en el país. Si yo de pronto no encuentro mi fondo, puedo reportarlo por esta opción de otros fondos de pensiones y cesantías. Aquí me están preguntando, y hago énfasis, me están preguntando por pensiones voluntarias, no por pensiones obligatorias. Son dos productos completamente diferentes y les explico pues rápidamente la diferencia. Las pensiones obligatorias, entonces todas las personas que estamos afiliadas o que hacemos aportes al sistema formal de seguridad social, pues tenemos nuestras pensiones obligatorias con alguno de estos fondos, donde mensualmente de manera obligatoria hacemos unos aportes. Pero además de eso, existe un producto completamente aparte que se llaman pensiones voluntarias, que como su nombre lo indica son voluntarios, es decir, que hay personas que lo tienen y hay personas que no lo tienen porque es algo completamente voluntario. Para ponerlo en términos sencillos, un fondo de pensiones voluntarias es algo similar, algo que funciona similar a una cuenta de ahorros, tiene unas características específicas, pero entonces si yo tengo un fondo de pensiones voluntarias, yo soy consciente de que lo tengo porque yo de manera voluntaria solicité la apertura de ese producto. Entonces, como les cuento, son diferentes a las obligatorias. Y aquí no estamos preguntando por las obligatorias,
porque esa información también está en el certificado de ingresos y retenciones 220 que nos entrega nuestro empleador y que más adelante Tributi me va a pedir que adjunte. Y por otro lado, si están las cesantías, que pues también todos los que estamos afiliados al sistema formal de seguridad social, pues debemos tener en alguno de estos fondos o en otro fondo. Para el ejemplo, voy a tomar o voy a hacer clic en el primero que vemos acá y me van a preguntar por los productos que tuve con ese fondo. Listo, a ver, démosle que un momentico para que cargue. Listo. ¿Cuál de los siguientes productos tuviste con este fondo durante el 2020? ¿Tuviste un fondo de pensiones voluntarias? Entonces ya sabemos que es voluntario. Algunas personas van a decir que sí lo tienen, otras dejarán marcado que no lo tienen. ¿Tuviste un fondo de cesantías en protección durante el 2020? Para el ejemplo voy a decir que sí. Y finalmente, tuviste un fondo de pensiones obligatorias con aportes voluntarios en protección o en el fondo que hayamos seleccionado durante el 2020. Les contaba entonces que tenemos todos nuestros fondos de pensiones obligatorias al que hacemos aportes obligatorios, pero hay personas que además de esos aportes obligatorios deciden hacer unos aportes voluntarios a ese fondo obligatorio. Esto es básicamente porque en algunas personas puede generar algunos alivios tributarios o también para ir aumentando ese ahorro que tienen en su fondo de pensiones obligatorias. Es un caso que no es tan común. Hay algunas personas que lo tienen, hay pues muchísimas que no lo tienen, pero entonces ya saben que pues si no lo tienen no se preocupen, dejan la respuesta en no, y si saben que sí lo tienen o que sí hacen aportes voluntarios a sus fondos de pensiones obligatorias, pues entonces dirían que sí. Vamos a guardar respuestas. Y por último, tenemos otros tipos de ahorro préstamo que pudimos haber tenido durante el 2020, que no fueron ni con un banco, como veíamos acá, ni con un fondo de pensiones y cesantías, ni de pronto con un fondo de empleados. No sé si recuerdan aquí en la parte de ingresos, me preguntaban cuando seleccioné salarios, me preguntaban si hice parte de un fondo de empleados. Yo en este caso dije que no, pero las personas que sí tienen fondos de empleados a veces tienen productos de ahorro y préstamo con esos fondos de empleados. Entonces, otro tipo de ahorros y préstamos con ninguna de esas anteriores opciones que les di, como por ejemplo que yo haya tenido inversiones, fondos o bonos administrados por comisionistas de bolsa, acciones en sociedades privadas, cooperativas de ahorro y compañías de financiamiento, seguros. Entonces, por ejemplo, que yo haya de pronto recibido indemnizaciones de alguna aseguradora por el pago de algún seguro que tenía, porque algún seguro que tenía se haya hecho efectivo. Aquí dentro de seguros también vamos a encontrar otras opciones. Entonces yo voy a leerles qué es lo que me preguntan cuando yo selecciono la opción de seguros. Durante el 2020 tenías contratado o recibiste pagos por un seguro de vida. Entonces, si de pronto con AXA Colpatria alguna de mis respuestas es sí, alguna de estas preguntas, entonces pues yo debería responderlo. Durante el 2020 tenías contratado o recibiste pagos por un seguro educativo para tus hijos. Durante el 2020 recibiste indemnizaciones de seguros de daño emergente. Durante el 2020 recibiste indemnizaciones de seguros de lucro cesante. Entonces miren que en estos primeros dos casos de seguros de vida o de seguros educativos me están preguntando si lo tenía contratado o si recibí pagos. Si es cualquiera de los dos, entonces yo debería responder sí y guardar mis respuestas. Listo. Otras opciones, que yo haya tenido inversiones en Mesfix o en criptomonedas, o que a 31 de diciembre del 2020 alguien me debía dinero, alguien tenía una deuda pendiente de pago conmigo a 31 de diciembre del 2020, o que a esta misma fecha yo tenía dinero o ahorros en efectivo, o créditos educativos pendientes de pago, o que yo tenía una deuda con alguien, de pronto con algún amigo, algún familiar o alguna entidad diferente a instituciones financieras pendientes de pago a 31 de diciembre. Por el momento no voy a seleccionar ninguno para el ejemplo. Voy entonces por ahora a dejar solo una entidad bancaria seleccionada y un fondo de pensiones para ir a la siguiente pestaña, que es la pestaña de la DIAN.
Esta pestaña de la DIAN lo que busca es entender su relación o su historial con la DIAN, es decir, entender si es la primera vez que van a declarar renta, si ya llevan años anteriores declarando renta y cuáles años, si de pronto tienen un saldo a favor con la DIAN que ustedes todavía no hayan reclamado. Entonces, para nosotros poderle dar a Tributi esta información, que es necesaria para poder elaborar correctamente nuestra declaración de renta, tenemos dos formas de darle acceso a esa información. La primera y realmente la más rápida para ustedes, para el usuario, es que conectemos nuestra cuenta de Tributi con nuestra cuenta de la DIAN. Esa conexión es completamente segura y realmente lo único que busca es que Tributi pueda conocer fácilmente si ustedes son primeros declarantes o si ya llevan años anteriores declarando renta, que pueda tener acceso a su RUT, a su información exógena. Si de pronto yo no quiero hacer esta conexión, por más de que les cuento que es completamente segura y que simplemente tienen que ingresar su contraseña de su usuario de la DIAN, si de pronto no queremos hacer esa conexión, tenemos esta otra opción de responder preguntas. Si yo le hago clic, me va a aparecer un listado de unas cuantas preguntas a las cuales Tributi habría tenido respuesta automática si yo hubiera hecho esa conexión automática. Entonces, primero me están pidiendo que seleccione los años en los que declaré renta. Me preguntan únicamente por los anteriores 3 años, porque son realmente los que son importantes para esta declaración de renta que estamos elaborando. Si es la primera vez que yo voy a declarar renta, entonces yo no seleccionaría ninguno. Y si ese es el caso, me preguntarían si saqué mi RUT por primera vez hace menos de 15 días. Esto me lo preguntan porque cuando soy un nuevo declarante y de pronto está muy reciente la fecha en la que tramite mi RUT o solicite mi RUT por primera vez, es posible que la DIAN todavía no tenga cierta información sobre mí que es necesaria para elaborar mi declaración, que yo sea, en otras palabras, un usuario muy nuevo para la DIAN y que de pronto ellos todavía no tengan ya lista lo que es mi información exógena, que yo ahorita más adelante les hablo un poco más de qué se trata la información exógena. Si yo digo que entonces es mi primera vez declarando renta, si no selecciono ningún año anterior, me hacen esa pregunta, yo respondo sí o no dependiendo de mi caso. Y también me preguntan si tengo habilitado el mecanismo de firma electrónica para presentar la declaración de renta en el portal de la DIAN. Existen dos formas para para presentar, perdón, la declaración de renta. La primera es la manera tradicional, que es llevando el formulario de tu declaración de renta junto con tu RUT impresos a un banco y presentando la declaración y haciendo el pago en la ventanilla. La segunda forma es haciendo estos dos procesos por medio de la página web de la DIAN, por el portal de la DIAN. Esto permite que lo podamos hacer desde el computador sin tener que salir de nuestra casa. Y para hacerlo tenemos que tramitar algo que se llama el mecanismo de firma electrónica. Eso se tramita directamente por la página web de la DIAN, se demora pocos minutos. Si de pronto quieren hacerlo, encuentran las instrucciones en Tributi para poder sacar su firma electrónica. Lo único que deben tener en cuenta es que si tenemos firma electrónica, este es el único medio por el cual va a ser aceptada la presentación de nuestra declaración de renta. Es decir, si yo tengo firma electrónica, pero de pronto quiero ir al banco a presentar mi declaración de renta, no va a quedar presentada ante la DIAN. Solo puede quedar presentada si lo hago por el portal web de la DIAN. Listo, entonces en este caso yo voy a decir que no tengo firma electrónica. Si de pronto no fuera mi primera vez declarando renta, sino que por ejemplo yo selecciono aquí que el año pasado declaré renta, entonces me preguntarían si tengo un saldo a favor de esa anterior declaración de renta sin haberlo solicitado ante la DIAN, para que en caso de que sí tengan ese saldo a favor sin haber solicitado, pues Tributi nos lo aplique a nuestro favor en esta declaración de renta. Para el ejemplo voy a dejarlo como si fuera primer declarante, primera vez declarando renta. Y voy a la siguiente y última pestaña, que es la pestaña de resumen. Entonces, según la información que yo haya dado en estas anteriores pestañas o las respuestas que yo haya dado, Tributi me va a mostrar mi lista de certificados personalizada. Entonces me van a mostrar la documentación o la información específica para mi caso que yo debo subir a mi cuenta de Tributi o lo que debo alimentar en mi cuenta de Tributi para que se pueda calcular mi declaración de renta. Entonces ya este es el último paso para poder tener lista nuestra declaración de renta. Me van a empezar a pedir la información específica de todo lo que yo haya seleccionado o que haya dicho que me aplicaba en las anteriores pestañas.
Y para toda la información específica que me pidan, yo voy a encontrar este link de cómo conseguirlo. Entonces, sobre todo lo que me pidan, si de pronto yo hay información que todavía no tengo o que no sé cómo conseguir, voy a encontrar un paso a paso y unas instrucciones muy específicas de cómo puedo conseguir esa información. Listo, entonces primero sobre los bienes. Yo había reportado para el ejemplo un vehículo y un bien raíz. Vamos a hacer clic en el botón de ingresar información y vamos a empezar a llenar lo que me pidan llenar. Primero sobre el bien raíz, perdón, sobre el vehículo, una descripción para identificar ese vehículo. Aquí puede ser lo que ustedes quieran, la placa, la marca, el color, lo que ustedes quieran. ¿Qué porcentaje de este vehículo que tenías a 31 de diciembre del 2020 es tuyo? Si estaba únicamente a nombre de ustedes, sería el 100%, pero si estaba de pronto a nombre mío y de otra persona u otras personas, pues sería un porcentaje diferente al 100%. Para el ejemplo, voy a decir que el 50% me pertenecía. Me piden que seleccione la información que tenga a la mano, la que me quede más fácil conseguir, que puede ser el valor de compra aproximado o la factura del impuesto del vehículo. Cualquiera de las dos funciona. Yo para el ejemplo voy a seleccionar el valor de compra aproximado. Me van a pedir que ingrese ese valor de compra aproximado y cuando me paro aquí en el campo para ingresar ese valor, voy a poder ver una imagen de muestra, que en este caso es una factura de venta de un vehículo. Esto que nos va a salir acá es un ejemplo genérico, no es que nos vaya a salir nuestro certificado, simplemente es un certificado de ejemplo para señalarme cuál es el campo o cuál es el valor que yo debería buscar en mi certificado. Si de pronto yo ya no conservo la factura de compra de mi vehículo, no hay ningún problema, no la necesitan realmente, simplemente ingresen el valor aproximado de lo que les costó el vehículo cuando lo compraron. Aquí sí lo importante es que no vayan a tener en cuenta de pronto devaluaciones o a lo que está hoy en día el vehículo en la revista Motor. Vamos a ingresar lo que nos costó en el momento en que lo compramos aproximadamente, no importa si fue hace 5 o 10 años. Y entonces aquí Tributi va a calcular el valor de manera automática ajustándolo a mi porcentaje de posesión, que en este caso yo dije que era el 50%, entonces me va a asignar el 50% de este valor, de estos 40 millones que puse para el ejemplo del vehículo. Y guardo respuestas, siempre importante que recuerden hacer clic en el botón de guardar respuestas. Ahora, ingresar información de los bienes raíces. Nuevamente, el porcentaje de esta propiedad que me correspondía. De pronto, si yo no recuerdo ese porcentaje, aquí según la imagen de muestra, yo ese valor lo puedo encontrar en el impuesto predial unificado, en esta casilla, el porcentaje de derecho. Entonces, aquí siempre van a tener una imagen de muestra que les ayuda a saber cómo es el certificado o en su certificado dónde podrían encontrar esa información. Me hacen algunas preguntas también sobre la adquisición de este bien raíz. Primero, si compraste esta propiedad antes del 1 de enero del año 2020. Es decir, en otras palabras, si en 2019 ya tenías esta propiedad. Entonces decimos sí o no. Yo para el ejemplo voy a decir no. Me piden el precio de compra. También si de pronto no lo recuerdo, en esta imagen de muestra me dicen que en las escrituras, en el renglón de compra-venta, puedo encontrar ese valor. Ingreso el valor, nuevamente Tributi lo va a ajustar al porcentaje de posesión que yo haya indicado aquí más arriba. Ahora me preguntan si realicé mejoras o valorizaciones a este bien desde la fecha de adquisición hasta el 31 de diciembre del 2020. Si yo digo que sí, me van a preguntar por el valor de esas mejoras o valorizaciones, pero para el ejemplo voy a decir que no. Y ahora me preguntan por el avalúo catastral por el 100% de esa propiedad en el año 2020. Esa información también la puedo encontrar en el impuesto predial unificado en este renglón o en esta casilla, avalúo total. Ingreso el valor y nuevamente Tributi hace el ajuste de manera automática al porcentaje de posesión que yo haya indicado y guardo mis respuestas. Listo. Ahora, sobre los ingresos. Yo había reportado un salario. Aquí me están pidiendo mi certificado de ingresos y retenciones 220, que es el que les vengo contando que nos lo entrega nuestro empleador. Aquí van a encontrar unas instrucciones de cómo consiguen ese certificado si aún no lo tienen. Si ustedes tienen el certificado en PDF,
pueden adjuntar el archivo. Si de pronto no lo tienen en PDF o quieren ingresar de manera manual la información, entonces tienen este botón. Aquí entonces yo les voy a mostrar cómo se ingresa manualmente, simplemente para mostrarles rápidamente cómo sería en caso de que yo necesite ingresar algunos valores o alguna información de manera manual. Listo. Entonces, cuando yo hago clic en ingresar información manualmente, me empiezan a pedir unos datos, primero a la empresa en la que trabajaste, para mi ejemplo voy a decir Tributi, me empiezan a pedir los valores o la información de las casillas. Miren que esta imagen de muestra es exactamente igual al certificado y cada campo que me pidan, cuando yo me pare en cada campo, me van a señalar cuál es el campo del certificado que yo debería ir a buscar en mi certificado. Y también voy a encontrar el número de la casilla y este nombre que me dan acá es exactamente igual al de mi certificado. Entonces así yo puedo ingresar fácilmente mi información. Aquí me están pidiendo las fechas entre las cuales yo estuve en esa empresa. Yo voy a decir para el ejemplo que fue todo el año 2020. Listo. Entonces ahora miren que a medida que yo voy avanzando, también va avanzando conmigo esta señalización de la casilla que yo tengo que buscar. Vamos a ingresar rápidamente estos valores, no es un certificado muy largo. Igual recuerden que mucho mejor si lo tienen en PDF para que lo puedan adjuntar y pues que sea más fácil y más rápido para ustedes tener esa información ya en su cuenta de Tributi. Si lo hacemos de manera manual, siempre recordemos hacer clic en guardar respuestas. Listo. Entonces, ahora en la parte de deducciones, yo había seleccionado medicina prepagada o pólizas de salud y al dependiente económico vamos a ingresar la información. Es información realmente sencilla la que me piden sobre esto, sobre la compañía de medicina prepagada. Encuentro algunas de las principales opciones. Si no encuentro la mía, escribo otra, hago clic en otra y escribo el nombre. Entonces selecciono la que me corresponda, ingreso el valor total pagado en el año, incluyendo el IVA, guardo respuestas y ahora sobre el dependiente económico me piden solo su nombre según su documento de identidad y la relación que tenía conmigo en 2020 o la relación que tiene conmigo, y miren que en las opciones que me presentan son las que les contaba que la legislación nos acepta. Seleccionamos y guardamos respuestas. En ahorros y préstamos, para el ejemplo, seleccioné una entidad bancaria y un fondo de pensiones y cesantías. Vamos aquí, si tenemos el archivo en PDF, podemos, como les contaba, adjuntarlo. Cuando yo decido adjuntar algún documento, me va a aparecer este letrero que dice: este proceso puede tardar algunos minutos, por favor espera. Démosle el suficiente tiempo para poder validar la información, porque ahí lo que hace Tributi es recorrer todo el certificado, recorrer toda la información y extraer los valores. Aquí listo, certificado de cesantías. Aquí sí vamos a ingresarlo. Este es un documento que es corto, entonces podemos ingresarlo fácilmente. Les quiero mostrar también cómo es la imagen de muestra que me presenta Tributi. ¿Cuántos fondos de cesantías tuviste en protección? Para el ejemplo voy a decir que solo uno. El tipo, me preguntan por el tipo. Yo aquí lo encuentro en mi certificado, dependiente. Nuevamente, entonces miren que me empiezan a presentar los nombres de las casillas. Cuando yo me paro para ingresar los valores, la imagen de muestra coincide exactamente con mi certificado y me señalan cada una de las casillas que me están pidiendo.
Listo, guardo respuestas. Aquí ya estamos llegando al final, la parte de la DIAN. Si yo aquí hubiera hecho la conexión automática, si hubiera conectado mi cuenta de Tributi con mi cuenta de la DIAN, me aparecerían ya adjuntos mi root, mi información exógena, y en caso de que hubiéramos dicho que, o pues Tributi hubiera visto que llevamos anteriores años declarando renta, me aparecerían hasta las últimas 3 declaraciones de renta que he presentado ante la DIAN. De lo contrario, yo puedo adjuntar el documento o ingresar la información. Vamos entonces por aquí a ingresar manualmente la información del RUT. Realmente no me piden todos los campos del RUT, que es un certificado largo, solo me piden 7, que son los necesarios para mi declaración de renta, y que puede que incluso yo me lo sepa de memoria o que de pronto me quede más fácil ir y revisar mi RUT en lugar de pronto de descargarlo y luego adjuntarlo, pero pues realmente lo que ustedes prefieran. Guardo respuestas. Si lo tengo en PDF, puedo adjuntarlo de manera muy rápida. Y mi información reportada por la DIAN o información exógena. ¿Qué es la información exógena? Es un reporte que tiene la DIAN sobre toda mi actividad económica, mi actividad financiera del 2020. Es lo que ellos conocen sobre mi actividad financiera del 2020. Y esto lo conocen porque los terceros que me generaron ingresos, que me practicaron retenciones, con los que tuve saldos, entre otras cosas, ellos le reportan eso a la DIAN. La DIAN unifica todos esos reportes que los terceros le hacen sobre mí y generan este documento que se llama información exógena. Tributi nos pide ese documento para poder contrastar lo que la DIAN ya conoce sobre nosotros con lo que nosotros estamos reportando sobre nosotros mismos en Tributi, para verificar que no hayan diferencias importantes que impidan que nuestra declaración de renta quede bien elaborada. Yo por acá, para el ejemplo, había dicho que era la primera vez declarando renta. No seleccioné ningún otro año anterior declarando renta. Y cuando me preguntaron si saqué el RUT por primera vez hace menos de 15 días, para este ejemplo dije que sí. Como yo dije para el ejemplo que si saqué el RUT hace menos de 15 días, se hace opcional que yo adjunte la información exógena, porque cuando soy un usuario tan nuevo para la DIAN, puede que la DIAN todavía no haya generado este reporte o este informe sobre mí. Si yo ya llevara pues más tiempo declarando renta o hubiera sacado mi RUT con más anticipación, sería obligatorio adjuntar esta información, porque realmente es un filtro que permite que su declaración de renta pues quede bien hecha. Vamos a adjuntarlo. Y cuando yo estoy aquí en Tributi, en la última parte de resumen, y veo que toda la información está completa y que los certificados están todos adjuntos, estoy listo para hacer clic en elaborar declaración. A partir de ese momento es que van a empezar a correr ese máximo de 48 horas para que yo tenga lista mi declaración de renta. Mientras tanto, yo puedo apagar el computador, cerrar la ventana sin problema, y simplemente cuando mi declaración de renta quede lista en ese máximo de 48 horas, yo voy a ingresar nuevamente a mi página de Tributi, a mi cuenta, y voy a poder descargar mi declaración de renta lista para ser presentada. Mientras la tenemos lista, yo voy a contarles una información adicional, y es cómo presentamos la declaración de renta y pagamos el impuesto. Recordemos que si no tenemos firma electrónica, obligatoriamente lo debemos hacer en el banco presencialmente, y si sí tenemos firma electrónica, obligatoriamente lo hacemos en el portal web de la DIAN. Algunos mitos y preguntas frecuentes alrededor de la declaración de renta. ¿Qué pasa si no presento mi declaración a tiempo? Ya saben que existe algo que se llama la sanción por extemporaneidad y que es de mínimo 363.000 pesos. ¿Qué puedo hacer si no tengo todo el dinero para pagar el impuesto? Aquí lo recomendable es que si se está acercando nuestra fecha límite para presentar la declaración y no tenemos todo el dinero del impuesto, igual presentemos nuestra declaración dentro de nuestra fecha límite. Algo que se puede hacer, y una opción que es legal, es que en ese momento la casilla de la declaración de renta que indica el pago que vamos a hacer en ese momento la dejemos en cero. No significa que no vayamos a tener que pagar el impuesto, tenemos que pagarlo después, y eso se hace por medio de otro formulario que encuentran las instrucciones en Tributi en caso de que necesiten hacerlo. A eso se le van a sumar unos intereses moratorios. Entre más tiempo nos demoremos en pagar el impuesto,
más intereses moratorios tendremos que pagar, pero por lo menos evita que al impuesto de renta y esos intereses moratorios se les vaya a sumar la sanción por extemporaneidad, que ya saben que es de mínimo 363.000 pesos. ¿Declarar renta equivale a pagar impuestos? No. Recuerden que puede que yo esté obligado a declarar renta, pero que al momento de calcular mi declaración resulte de pronto en cero mi impuesto de renta. ¿Necesito la firma de un contador? No la necesitan. Es completamente legal y está 100% correcto presentar mi declaración de renta y que no cuente con una firma de un contador. ¿Los cónyuges o compañeros permanentes declaran en conjunto? No. Tanto saber si estoy obligado a declarar renta como la elaboración y la presentación es algo que se debe hacer de manera completamente individual. Si de pronto ya tienen propiedades, por ejemplo, tienen bienes raíces que son compartidos, cada quien debe reportar el porcentaje que le corresponda. O si de pronto tienen un hijo en común, ahí sí deben ponerse de acuerdo en quién de los dos cónyuges o compañeros permanentes va a incluir ese hijo como dependiente en su declaración de renta, porque una misma persona no puede aparecer como dependiente en dos declaraciones de renta. ¿Cómo disminuir mi impuesto a pagar este año y los próximos? Para el de este año ya no podemos hacer nada porque depende de lo que ya pasó en 2020, pero para los próximos años podemos hacer algo que se llama planeación tributaria. Recuerden entonces que con el cupón AXA Colpatria gratis en tributi.com/alianzas, tanto ustedes como sus familiares pueden elaborar su primera declaración de renta por medio de Tributi de manera completamente gratuita. Relacionado con este punto que les contaba por acá, de que hay algo que se llama planeación tributaria que nos permite pagar menos impuestos en los próximos años, les tenemos una sorpresa adicional y es que por ser clientes tanto de Tributi como de AXA Colpatria, entonces ustedes y sus familiares tienen dos beneficios adicionales. Van a poder tener acceso también gratuito a nuestros cursos sobre planeación tributaria y sobre finanzas personales. Son cursos virtuales que encuentran en este link. Pueden inscribirse luego de que hayan elaborado su declaración de renta con Tributi, y con el curso de planeación tributaria lo que van a poder hacer es evaluar su situación tributaria, la situación personal de cada uno de ustedes, de la mano de expertos con los cuales van a poder identificar cuáles son las acciones o cuáles son esas recomendaciones específicas para cada persona que les servirían para en próximos años poder disminuir su impuesto de renta y también tenerlo planeado, que no los vaya a tomar por sorpresa. Y por el lado del curso de finanzas personales podrán analizar y también entender qué estrategias les servirían a cada uno para mejorar su salud financiera. Listo, entonces vamos a ver qué es lo que nos entrega Tributi cuando ya tengo lista mi declaración de renta. Listo, entonces por aquí vemos lo que nos entrega Tributi. Vamos a encontrar entonces primero la declaración de renta. Voy a encontrar las instrucciones. Primero me van a dar una página con unas instrucciones de cómo puedo yo presentar mi declaración de renta y luego el formulario diligenciado. Entonces aquí ya está completamente listo para ser presentado. En este caso, este ejemplo que estamos viendo acá es una declaración de renta de un declarante que tiene firma electrónica. Como tiene firma electrónica, le aparece este código, esta marca de agua que dice no diligenciable y no le aparece aquí todavía un código de barras. Esto es porque las personas que tienen firma electrónica, obligatoriamente, por reglas de la DIAN, tienen que transcribir este formulario en la página web de la DIAN. Esas instrucciones de cómo hago esa transcripción las encontraría acá, y ya cuando haga esa transcripción se me va a desaparecer esta marca de agua y me va a aparecer mi código de barras y va a estar listo para presentar y pagar mi impuesto. Si el ejemplo o la persona que haga la declaración de renta no tiene firma electrónica, ahí sí ya le aparecería con su código de barras, sin marcas de agua, y simplemente lo que tendríamos que hacer es hacer clic para poder imprimir nuestra declaración de renta y llevarla al banco. Listo. Y por otro lado tenemos el resumen. Entonces aquí ustedes lo que van a poder encontrar son sus estados financieros, su balance general y también su estado de resultados del año 2020. Y si quieren de pronto conocer con más detalle los valores que hicieron parte de su declaración de renta para calcularla, aquí van a encontrar esto que se llama la depuración de renta. Listo, eso es lo que nos entrega Tributi.